Sí, sin tema, Luis. Ok, muy bien. Entonces, comencemos. Ya tenemos nuestra pantalla compartida. La sesión del día de hoy es realmente algo que a mí me pareció muy interesante cuando lo empecé a trabajar. Vamos a buscar la manera de comprender todos los conflictos de la humanidad. O sea, imagínate que puedas comprender qué sucede con todos los conflictos en la humanidad, con todo lo que sucede de problemas, de discusiones, de guerras, de, de choques, de poder comprender qué está sucediendo allí detrás. ¿Cómo vamos a comprender todos los conflictos de la humanidad? Bueno, vamos a convertirlo un poco en un conocimiento más fácil de atrapar, que sería algo así como la geometría. Vamos a hacer una similitud entre los conflictos, que son algo muy como algodón, que somos las personas como difíciles de tener una forma y ser eh, rectos y sólidos. Vamos a estudiarlo con la geometría, entender las relaciones, las proporciones, la posición de las cosas para que esto nos ayude a resolver todos los conflictos. Entonces, se llama geometría del conflicto. Y para ello necesitamos hacer algunos ejercicios mentales realmente muy cortitos. Te recomiendo si tienes una hoja de papel, si quieres anotar en el celular, nada más en realidad es para que pongas en palabras las cosas que vayas descubriendo. La primera cosa que te voy a pedir que anotes si es posible, o que al menos hagas una anotación mental, es quién es tu personaje favorito, tu superhéroe favorito. Un personaje de una novela, puede ser, sí, de un cómic, pero también puede ser de la historia real. Puede ser que tú digas, pues, hola, Víctor. Pues vamos empezando, Víctor. Entonces, nada más, si quieres, ahorita te pongo al corriente. Piensa nada más ahorita en una pregunta que estamos haciendo. ¿Quién es tu personaje favorito? Decíamos que puede ser de las caricaturas, puede ser de la historia, puede ser de tu familia, también podría ser. A lo mejor alguno tuvo la fortuna de tener de esos estereotípicos abuelos sabios que cuando platicabas con ellos te decía cosas fabulosas o te contaba historias maravillosas o te daba consejos que decías, me está leyendo la mente o qué, o me está espiando. Bien, entonces ese podría ser tu personaje favorito, tu superhéroe favorito. Y de allí obviamente lo vas a localizar en algún contexto. A este personaje lo vas a encontrar en una historia, en una novela, en un libro, en una película, en una saga, en una serie, etc. La pregunta es entonces, ¿quién es tu personaje favorito? Porque te pongo al tanto, Víctor, estamos buscando entender la geometría del conflicto. Vamos a resolver el conflicto a través de estudiarlo como si fuera geometría, como si fuera estudiar un triángulo, un cuadrado, un cono, un cilindro. Pero entonces para esto necesitaríamos preguntarnos qué es un conflicto o desde qué punto vamos a abordar lo que es un conflicto en este contexto. Bien, vamos a entender el conflicto como cuando dos o más intenciones son incompatibles o una anula a la otra. A lo mejor tú te encuentras otras definiciones de conflicto. Te pido por favor que entendamos o aceptemos por el momento esta definición de conflicto para seguir armando este rompecabezas. Te puedes encontrar que los conflictos pueden ser definidos de otras maneras, pero ahorita lo vamos a pensar como cuando una persona quiere ir hacia el norte y la otra quiere ir hacia el sur, pero no se pueden separar, tienen que ir juntos. Entonces, ahí hay dos intenciones, pero no hay manera de que las dos se cumplan. Eso es un conflicto. Y si lo pensamos de esa manera, entonces la siguiente pregunta sería, ¿dónde están los conflictos? ¿En dónde suceden los conflictos? Y los conflictos son inmensamente presentes en los cuentos infantiles. Todos los cuentos infantiles tienen que cruzar por un conflicto. No puede ganar al mismo tiempo la liebre y ganar también la tortuga. Esa es una fábula.
No puede ser que Caperucita Roja sea feliz, pero también el lobo consiga lo que él quiere. No, ese es un cuento. Y ahí está el conflicto de no pueden suceder todas las cosas juntas. Lo mismo va a suceder con personajes más complejos como la Revolución Francesa. No podía seguir la sociedad francesa en el mismo sentido en el que iba sin tener que haber una ruptura, un choque. O la Revolución Mexicana, no podía seguir la Nueva España siendo lo que era y al mismo tiempo los mexicanos siendo lo que querían ser. Los conflictos están en las novelas, están en la historia, están en la familia. En nuestras familias hay conflictos y se sostienen los conflictos. De hecho, si no hubiera conflictos sería muy aburrido estar en familia. Cuando estás cenando el día de Navidad o el 15 de septiembre o el cumpleaños de alguien, de pronto alguien dice una opinión y tú dices lo contrario y se hace un poquito la polémica. No, es que a mí, es que yo le voy a las Chivas. No, yo le voy a la América. No, a mí me gusta el fútbol americano. Ah, pues los dos están perdidos. Hay que jugar ajedrez. Y entonces se hace un pequeño conflicto. Allí sucede en la familia. Y obviamente en el trabajo. En el trabajo en todos los aspectos. Desde las ventas hasta la administración, hasta la capacitación, hay conflictos. Entonces, podríamos resumir en que, ¿en dónde están los conflictos? En todas partes. En todas partes hay conflictos. En todos lados hay conflictos. Siempre que haya dos o más personas, hay conflicto. Pero cuando está la persona sola, también hay conflictos. Porque también tenemos nosotros partes en donde queremos y no queremos. Y, a lo mejor ya comiste y de pronto dices, ay, se me antoja algo dulce, un helado, ay, pero la dieta, ah, pero tengo que ya irme, ah, pero el ejercicio. Y entonces una parte de ti quiere helado, la otra parte de ti no quiere helado. Ese es un conflicto. Y cuando sucede esto, cuando estás tú solo, tú sola en el conflicto, ¿quiénes son los personajes principales? Porque en un cuento, en la novela, en la historia, en la familia, encuentras varias personas. Pero cuando estás tú solo, tú eres varias personas. ¿Quiénes son los personajes principales en esta historia? Y aquí sí te voy a pedir si lo puedes escribir, porque nos va a ayudar como para hacer una reflexión. Si quieres, haz dos columnas en tu papel, en tu nota del celular o en tu documento de la computadora. Y de un lado preguntemos, ¿quién o quiénes participan en esta historia que tú elegiste como el personaje principal? Si elegiste a lo mejor 100 años de soledad, bien, ¿quiénes son los personajes principales en esta novela? O si elegiste tu familia, ¿quiénes son los personajes principales? No porque los otros no sean importantes o interesantes, sino porque la situación gira alrededor de dos o tres personas. Entonces, si no lo encuentras en el personaje que tú elegiste, piensa en varias películas, en varias historias, en varios contextos. Si eres un poquito más analítico y te gusta escribir rápido, puedes hacerlo en cada uno de los lugares. Mi personaje favorito de una película, mi personaje favorito de la historia, mi personaje favorito de mi vida o de mi familia. Y obviamente puede haber más de un personaje que tú elijas como favorito. Y del otro lado, vamos a contestar, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el rasgo, la conducta que tú identificas como principal en ese personaje? Es decir, Capitán América es noble, es correcto, es formal, es disciplinado. Pero a lo mejor el Hombre Araña es joven, es creativo, es divertido. Son rasgos que lo identifican, que no siempre son los mismos para todos. Y a lo mejor tu personaje favorito no es precisamente el bueno. A lo mejor tú dices, es que a mí me fascina Darth Vader. ¿Y qué es lo que hace Darth Vader? Ah, bueno, controla, tiene poderes inmensos y tiene ambiciones muy firmes. Tu personaje favorito puede ser Hitler. ¿Por qué no? No estás calificando su moral, simplemente a lo mejor dices, es que la manera en que se superó a sí mismo, la manera en que dominó a la raza blanca, siendo él no de la raza blanca, y te fascine ese rasgo de su personalidad. Describe qué le sucede durante la historia. Porque estos personajes favoritos no los conocemos nada más de la nada, los conocemos dentro de una historia, dentro de un consecutivo de sucesos.
Y una vez que hayas pensado en eso, también, ¿qué sucedió con él? ¿Qué hizo él con esa situación? No fue nada más que allí estaba, sino qué hizo con lo que le sucedió. A lo mejor tu personaje favorito es la Cenicienta, y la Cenicienta tomó decisiones. Esas decisiones son importantes. Entonces, escribes en un papel, escribes en tu computadora o en tus anotaciones, quién o quiénes son los importantes y qué hace o qué hacen. Esta diapositiva puede ser interesante. Podrías a lo mejor tomarle nota, tomar screenshot o después pedirla para que te la enviemos, porque esta podría ser una herramienta de trabajo de todos los días. Podrías tener esta imagen o esta hojita en algún lado y cuando te encuentres a un conflicto, te enfrentes a un conflicto, sacar esta hoja y decir, ¿quiénes son los personajes principales en lo que estoy viviendo en este momento? ¿Y qué es lo que hace o hacen esos personajes principales? Ahorita lo estamos usando en genérico, pero pretendemos que esta sea una herramienta de continuo aprendizaje y de continua resolución, porque no queremos nada más entender el conflicto, queremos resolver el conflicto. Bien, te comento que si hay algún comentario que quieras hacer o si hay alguna pregunta que quieres hacer, me puedes interrumpir en cualquier momento. ¿Tienes comentario, Víctor? En primero agradecer y disculparme por 5 minutos tarde. Mira, me encanta tu manejo, sin embargo yo vine aquí con algunas confusiones. ¿Cuál es A la ver, diferencia o si hay diferencias o similitudes o algo por el estilo? En una ocasión alguien le dije, es que es un problema, dice, nada es problema, y con otro le digo, bueno, es que no hay ningún problema, dice, no, es que todo es un problema en la vida y está las matemáticas. Yo te pregunto, problema y conflicto, conflicto y problema, ¿tiene similitudes? ¿Hay diferencias? ¿Podrías ayudarme en eso? Porque yo sí vengo confundido en eso. ok, perfecto, sí. Un problema es una situación que requiere resolverse, ¿sí? Ya sea en la matemática o ya sea en tengo el problema de que tengo hambre y no tengo dinero. Eso sería un problema. Es una situación a la que necesito imprimirle energía para que cambie. Un conflicto, al menos en este contexto de esta plática de hoy, es cuando dos intenciones chocan entre sí y esas dos intenciones son incompatibles. Es decir, si tengo hambre, mi problema es conseguir dinero. Pero si tengo hambre y estoy haciendo dieta, no tengo un problema, tengo un conflicto. Una parte de mí quiere comer, la otra parte de mí cree que no debe comer. Bien, entonces esa sería como la pequeña diferencia. Sí es cierto que los conflictos parecen problemas y algunos problemas parecen conflictos. Y a lo mejor hay algún universo en donde se intersectan unos con otros. Pero esa sería como la principal diferencia. El problema necesita una solución y el conflicto es el choque de dos intenciones. Bueno, yo pensé que uno entraba, es decir, para que haya un problema entra un conflicto, o cuando hay un conflicto entra un problema. Pensé que era así como algo simbiótico, entonces no. Si hay diferencias, entonces la que tú estás diciendo. Sí, muchos problemas pueden ser conflictos, muchos conflictos pueden ser problemas, pero no todos los unos son los otros. ¿Sí? No todos los problemas son conflictos, porque a lo mejor, como decía, yo tengo hambre y no tengo dinero, en realidad no hay un conflicto. Mi intención es comer y la intención de todo mi entorno es que yo esté nutrido. Lo que tengo es una situación que necesito resolver, de dónde consigo comida. Pero si tengo hambre y me voy a comer el plato que tengo enfrente, pero el plato que tengo enfrente es de mi amigo que está sentado conmigo, ya pidió desayunar y le sirvieron antes, entonces el conflicto no es un problema, es un conflicto. Él quiere comer su comida, yo también quiero comer la comida. ¿Sí? Ok. Bien, y de hecho podríamos en algún otro momento estudiar la geometría o la anatomía o la simbología de los problemas. Y por eso nosotros le llamamos aquí geometría del conflicto, porque nuestra intención es estudiar sus partes y a la vez estudiar sus relaciones, es decir, cómo se relacionan esas partes
entre sí para entender qué está sucediendo con el conflicto. Casi siempre van a existir tres roles principales en un conflicto. Puede ser más complejo. Decíamos hace rato que las novelas, las historias y demás. Si tú eres fanático de El Señor de los Anillos o de Star Wars o de Harry Potter, vas a encontrar que los conflictos ahí son tremendamente complejos y por eso son novelas e historias tan complicadas y tan exitosas. Si lo simplificamos, vamos a encontrar que siempre hay tres roles. Cada uno de estos roles necesita de la existencia de los otros dos, porque si no, nada más se presenta un problema, no un conflicto. Y cuando estos tres roles se diferencian perfectamente, entonces podemos observar un triángulo. Si esto lo reducimos, vamos a tratar de reducir, como cuando estudiamos geometría en la secundaria o en la primaria, y nos dicen esto es un cuadrado, y nos dibujan un cuadrado perfecto. Ya después nos complican con que los rectángulos y los trapecios y etcétera, pero ahorita vamos a empezar con lo simple, un triángulo igualito. Si nosotros lo reducimos, encontramos tres vértices. Una víctima que sufre en soledad, que cree que está abandonada y que necesita ayuda. Esa es una de las puntas. El otro es un villano malvado, lleno de resentimientos, que maltrata a la víctima, que abusa de su inocencia y de su debilidad. Y el tercer punto, que de hecho resulta de la interacción de nosotros dos, es el héroe o mártir que daría su vida por hacer el bien, por salvar a la princesa, por rescatar al pueblo sometido. Esas son las tres posiciones del conflicto. En realidad podría yo hacer una generalización, siempre son peligrosas, pero me voy a atrever a que todos los conflictos cumplen con esta característica. Siempre que digo siempre, es casi siempre. Entonces, cuando digo todos, es casi todos. Podría haber una excepción. Pero para resolverlo fácil, podríamos pensar que todos los conflictos cumplen con estas tres partes. Es decir, para convertirlo en herramienta, siempre que te enfrentes a un conflicto, búscale estos tres roles, estas tres partes. Estas tres partes. Una víctima, un villano y un héroe. En la teoría, a estos tres personajes se les llama víctima, perseguidor y salvador. Entonces, normalmente así le vamos a llamar, aunque, bueno, como todo conocimiento, esto va evolucionando y puede ser que se adopten otros nombres. La víctima sufre las consecuencias que no le corresponden por culpa de otros. Es decir, la víctima paga el pato, decimos aquí en México. La víctima tiene que enfrentar responsabilidades, consecuencias, culpas, castigos que no le correspondían o que cree que no le corresponden. El perseguidor le da una lección a los demás porque se siente mejor que ellos o es mejor que ellos. Puede ser que no esté equivocado, puede ser mejor que los demás. Darth Vader. Sí, es más poderoso, es más inteligente, es más estratega, es más frío, es más decidido que los demás. Y entonces piensa enseñarle al universo entero cómo debe funcionar. Ese es el perseguidor. Y el salvador tiene una misión, tiene la misión de que las cosas se hagan bien y sean correctas. Está enfocado en la justicia, en la nobleza, en la equidad, en el bien. Y entonces estos interactúan entre sí de manera tal que se crea el conflicto y algo bien importante, perpetúan el conflicto. Necesitan que el conflicto exista. Si no, si Voldemort dijera, no, pues voy a dejar que viva Harry Potter como quiera porque al fin es un escuincle y a mí no me pasa nada porque yo tengo muchísimo poder, se acaba la novela. Y entonces ya no tiene trabajo. Pero no, él tiene que estar maltratando a todos los que puede para que Harry Potter diga, ay, no, esto está mal, tengo que hacer algo en contra del innombrable. Y entonces se mantiene la historia. Seguramente has visto películas que entran la situación, a lo mejor una comedia romántica, a lo mejor una novela, una telenovela, a lo mejor estás leyendo un libro
y te descubres tan metido en la historia que dices, pero ¿por qué no le dice? ¿Por qué no levanta la mano? ¿Por qué no lo...? Y otra parte fría de ti dice, ah, pues porque ahí se acaba la película. Si ella dijera, no, no te estaba engañando, él es mi hermano que acabo de conocer, se acaba la película. Ya no hay conflicto, ya no hay problema, ya no hay historia, ya no hay que resolver. Entonces necesitan mantener esos roles para que las cosas sigan funcionando de manera tal que no se aburran. Porque lo que le sucede a los personajes cuando no juegan es que se aburren. ¿A qué juego cuando juego? Esta va a ser la segunda pregunta que te vas a hacer cuando quieras trabajar tus propios conflictos. ¿Dónde y cómo? ¿En qué contextos, anota en qué contextos, situaciones o grupos juegas al conflicto? Seguramente puedes descubrir lugares en donde, ay, es que en la oficina soy la víctima, en la familia soy el perseguidor, y cuando salgo con mi pareja, soy el salvador. Con mi pareja yo la atiendo, yo la cuido, yo le doy, le recuerdo sus pendientes. Ah, pero en la oficina todo se me olvida, todo es culpa del jefe que me maltrata, todo es culpa de mis compañeros que no hacen su trabajo. Y en la familia, ah, no, en la familia que me atiendan, que hagan las cosas como yo quiero, que aprendan las cosas como deben ser, que me respeten. Y entonces puedes pensar en el contexto cuál es el rol que cumples, porque no somos víctima, salvador o perseguidor en todos lados, lo somos según a quién nos encontremos y qué es lo que necesitamos de ese lugar. Y ni siquiera Pero, lo somos, dime. perdón, en un mismo lugar podemos ser diferentes, ¿no? Acorde a la circunstancia que te esté, bueno, que tengas, ¿no? Exacto, sí. Puede ser que en la oficina, en la mañanita, llegas como perseguidor a decir a todo el mundo, a ver, ¿a qué hora son de ponerse a desayunar? Ni modo, vámonos a trabajar. Órale, ¿qué no estás perdiendo el tiempo? Y a los 5 minutos empiezas a decir, porque si no, luego me echan a mí la culpa de que yo no les recordé, de que yo no soy buen líder, de que... Y cambiaste en la misma plática, en el mismo, casi en la misma frase, cambias de un rol al otro. Y a lo mejor puedes terminar diciendo, por eso estoy aquí, para que las cosas funcionen bien, porque es por tu bien, para que mantengas tu trabajo, porque yo lo que quiero es que seamos un equipo feliz y ya te moviste al Salvador. En un mismo diálogo, en una misma plática, en un mismo contexto, cambiamos de uno al otro, aunque siempre tenemos un preferido. Y puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro, que busques cómo se ha movido la cuestión. Si tienes una pareja y estás rompiendo con ella o estás encontrando una nueva pareja, o si de pronto ya sientes que ya no soportas a tu mamá o ya no soportas a tu papá o a tus hermanos o algo sucedió, piensa si cambiaste de rol. A lo mejor antes eras perseguidor y ahora eres víctima y ahora ya la gente ya no interactúa contigo porque ya no eres lo que ellos esperan. Repasa entonces cada espacio de tu vida, cada lugar en donde te pares y piensa, ¿qué rol estoy jugando ahí? En la mañana te levantas, ves el espejo, y dices, ah, pero qué fregado estoy, no manches, ahora sí se me nota, parece que tengo el doble de edad, y ya, allí dices, estoy siendo ¿la víctima de quién? Ah, del padre tiempo que me maltrata y que me llena de arrugas. Pones un perseguidor en algún lado y entonces te conviertes en víctima. Obsérvate. ¿Cómo? ¿Cómo estás jugando? ¿Qué estás haciendo para poder jugar? Elige una de las 3 posiciones. Aunque sea tentador el decir, es que estoy jugando las 3 al mismo tiempo. No, no podemos estar jugando las 3 al mismo tiempo. Estás cambiando muy rápido entre una y otra, pero no estás jugando las 3 al mismo tiempo. Puede ser que en un mismo segundo cambies de perseguidor a salvador, pero no fuiste perseguidor y salvador al mismo tiempo. Cambias muy rápido. Observa cómo te vas moviendo. Bien, y entonces busca conocerte en el contexto. ¿Qué rol prefieres y escoges según el contexto? Y esta también podría ser una tarjetita que podrías anotar y traer en el bolso, traer en la cartera,
Nada más, no para escribir en ellas, sino nada más para recordar cuáles son las preguntas que te vas a hacer cuando te enfrentes a un conflicto. ¿Sí? ¿En dónde estoy jugando y cómo estoy jugando ese rol? ¿Qué estoy haciendo para estar en uno y en otro? ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es el contexto? ¿En dónde estoy ejerciendo ese juego? Y observa que estamos llamándole un juego. Más adelante vamos a ver por qué. Bien, vamos a afinar estos roles. La víctima es víctima porque cree que necesita o necesita un perseguidor que le haga daño. Necesita un salvador que se haga cargo. Puede ser que lo necesite realmente, pero puede ser que nada más crea que lo necesita. Eso lo vamos a resolver un poquito más adelante. Pero yo víctima, necesito alguien a quien responsabilizar de que las cosas estén mal. Y por lo tanto, necesito a alguien que pueda resolver las cosas porque están mal, que las haga que estén bien. Y eso me coloca como víctima. Y eso sucede en la política, y sucede en las relaciones románticas, y sucede en los negocios. Si eres víctima, estás buscando un culpable y un responsable, y ninguno de los dos eres tú. Tú eres simplemente el receptor de las consecuencias. El perseguidor necesita demostrar superioridad. Y para poderse sentir superior, necesita un contrincante a quien vencer. O sea, yo no puedo ser superior en ningún aspecto en donde no haya otro con quien compararme. Si estoy solo en un cuarto, no puedo decir que soy el más alto de ese cuarto. Necesito que entre otra persona para decir, ah, este es más chaparro, entonces ya soy el más alto. Entonces, necesito con quién compararme. Y al compararme, entonces voy a tener un contrincante a quien vencer, porque esto para mí es como el sentido de mi vida. Tengo la misión de sentir que valgo. Sí, dime, Víctor. Es decir, para que cada uno de los roles necesitas un facilitador, es decir, no se da solo, tiene que haber otra persona. Es decir, nosotros podríamos ser facilitador, por ejemplo, como tú dices, del conflicto de los hijos, el conflicto del hogar, el conflicto del trabajo. Tiene que haber un facilitador, si no se da el otro elemento, no se cumple el rol. Es decir, si no hay un salvador, pues no hay un perseguidor. Si no hay un perseguidor, pues tampoco hay una víctima. Si no hay una víctima, pues no hay un perseguidor. Y si no hay un perseguidor, no hay un salvador. Quiero entenderlo así. Exacto, sí. Necesitamos de la presencia de los otros dos para colocarnos en el universo. Y esto es bien interesante porque es muy profundo, está muy arraigado en nuestra naturaleza humana y de hecho está arraigado en nuestra naturaleza de mamífero. En las manadas de los animales existen estos tres roles. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué actitud piensas cuando oyes macho alfa? Cuando nos dicen macho alfa, lo que piensas es en alguien violento, alguien dominador, alguien muy decidido, fuerte, que impone. Ese es un perseguidor. Como nos han pintado al macho alfa, es al perseguidor. Cuando hablamos de una manada de leones, vemos al león como el perseguidor, a los cachorros como las víctimas y a las leonas como las salvadoras. Ah, porque las madres siempre dan todo por sus hijos. Ese es un rol de salvador. Le cargamos al rol de madre también el de salvador. Las mamás siempre son salvadoras. Bien, y el salvador entonces necesita demostrar bondad. Necesita una misión de rescate que le dé sentido a su vida. Ojo, los roles son para darle sentido a la vida. Jugamos para darle sentido a la vida, para encontrar el por qué existo. Y esto es bien importante, profundo y poderoso. Jugamos al conflicto para encontrar nuestra identidad. En el conflicto caemos en la fantasía de saber quién soy. Me veo en la familia
y veo que todos mis hermanos abandonaron a mis abuelos y que yo soy el único hijo bueno que le da dinero a mi abuela para que siga viviendo y yo le compro sus gustos y yo la llevo al doctor. Y entonces yo soy el Salvador. Creo que eso soy. Me da identidad, me permite encontrar un mecanismo para señalarme adentro del sistema. Si yo no fuera el Salvador, no sabría quién soy. Dime, Antonio. Entonces, por ejemplo, cuando estás en esta actitud de sí, o sea, si no fuera por mí no se harían las cosas, eres un perseguidor, ¿cierto? Sí, sí, si tu actitud es, si no fuera por mí no harían las cosas y a ver quién les enseña y porque yo les voy a decir cómo hacerlo, o sea, desde la soberbia, eres el perseguidor. Pero fíjate cómo esa misma frase de si no fuera por mí no se harían las cosas, podría ser de la víctima. De a mí me cargan toda la responsabilidad de que las cosas sucedan. Y yo tengo que cargar con el despertarte temprano para que vayas a la escuela. Y tengo que cargar contigo para que te haga el desayuno, porque si no, no desayunas, mijito. Y también puede ser del Salvador. Si no fuera por mí, no sucederían las cosas. Y esto entraría en anarquía y en caos. Pero ahí estaríamos, perdón, pero ahí estaríamos como entonces en una línea muy delgada, ¿no? O sea, en el que puedes ser perseguidor, pero también puedes a la vez ser víctima de tu propio pensamiento, ¿no? O sea, Qué bueno que lo comentas. Sí, porque en el mismo rol puedo estarme mostrando como perseguidor para los demás y correcto, adentro pero de soy mi cabeza víctima. siendo la víctima. Correcto. Entonces es una línea muy delgada dentro de cada tipo de problema que tengamos este tipo de rol, porque siempre lo estamos jugando en el trabajo, en el día a día, hasta ir al supermercado, en cualquier lado. O sea, siempre tenemos que, para mí es una línea muy delgada, donde Sí, la victimización se puede poner como perseguidor, pero a la vez no eres un perseguidor, pero te puedes ver como salvador. ajá, exacto. Y ese mecanismo, sea de un lado, sea del otro, esté a la mitad, esté dividido, estemos cambiando rápidamente uno o el otro, nos está dando sentido. Es lo que creemos que nos define. Y entonces, como necesito definirme, ya sea dentro de mí, en uno de los tres roles, o por fuera, en uno distinto o en el mismo, como necesito definirme como uno de esos tres roles, entonces necesito alguien afuera que me lo confirme. Necesito un entorno que me diga existes y existes en este rol. Todo jugador va a buscar a otro para jugar. Si yo quiero ser víctima, necesito a alguien que me maltrate y a alguien que me salve. Si no los tengo allá afuera, me los invento yo mismo, me los pongo yo mismo en el espejo o me los pongo yo mismo en la tarea. Y eso es a lo que los psicólogos le llaman sabotearse. El saboteador, el que se autosabotea, es el perseguidor de sí mismo. Cometo errores para que después yo sea la víctima de mis propios errores. Fui el perseguidor al cometer el error y fui la víctima al recibir las consecuencias de mi error. Si no los encuentro afuera, los voy a buscar en mí mismo. Pero es más fácil encontrarlos afuera. Porque entonces me puedo mantener más tiempo en mi propio rol. Y entonces le echo la culpa al imperialismo yanqui de estar tan pobre. Y le echo la culpa a la dictadura cubana de estar en anarquía. Y le echo la culpa a mis gobernantes desde hace milenios de no ser lo que yo quiero ser. La salida está en no jugar. Y este es el compromiso. Sí, dime, Víctor. Entonces, la persona, por ejemplo, que es manipuladora, no sé si vale la redundancia, puede hacer los tres papeles. Se hace víctima para lograr ser perseguidor y luego el salvador. El que es un verdadero manipulador, un mitómano, por ejemplo. Si un manipulador no encuentra otro, porque hay gente, por ejemplo, en el trabajo que tú te sorprendes cómo en vuelta de segundos, no sé, alaba al trabajador, luego te acusa, luego está con el jefe, luego él da instrucciones. Bueno, por eso un manipulador puede hacer los tres papeles, es mi pregunta. Sí, de hecho, el manipulador es el que te empuja a jugar algún rol. Ya sea que lo haga desde los tres papeles o lo haga siempre desde uno.
Cuando tú te encuentras en la calle, y a lo mejor esto va a ser un poquito polémico, pero cuando tú vas manejando en la calle y en una esquina te encuentras a un señor que te hace así, está siendo manipulador. Te está diciendo, es que pobre de mí, tengo hambre, dame de comer. Tú traes carro, tú tienes trabajo. O sea, tú eres el perseguidor, pero también puedes ser mi salvador. Y yo Y es nada más estoy en manipulador. víctima. Y es manipulador y es víctima porque se está haciendo víctima, pues. Sí, se está haciendo la víctima. Y no está cambiando de rol. Simplemente está siendo la víctima y está manipulándote. Porque no sabemos si de veras tiene hambre o no tiene hambre. Vamos a dejar eso afuera. Vamos a pensar que es más o menos sano y que podría estar trabajando de algo. Y entonces le es más fácil ser víctima y conseguir el dinero de esa manera, porque de hecho hasta he oído gente que dice, voy a salir a trabajar, y su trabajo es pararse en la esquina a hacer el ademán de tengo hambre. Y ese es su trabajo. Así lo sienten. Su trabajo es hacerse la víctima para conseguir lástima y la pena de los demás. Está manipulándote. Si tú quieres romper ese juego, si no quieres caer en el limpiaparabrisas que hace como que no te ve y te moja el parabrisas y te empieza a limpiar, allí te está enganchando en el juego de, ahora si no le doy dinero, soy el perseguidor. Le tengo que dar dinero para ayudarle a que trabaje, porque soy la víctima, me echó el agua en el parabrisas y yo no quería. Estás jugando. Si no quieres que el juego persista, que el conflicto exista, que el conflicto prevalezca, salte del juego. Pero tengo aquí una pregunta. En el Sí. comentario anterior, Luis, que había hecho, creo que Víctor se llama. En el caso mucho en el trabajo, pasa mucho sobre los roles, ¿no? Sí. En donde tal vez el jefe, como dice, te idolatra, pero a la vez te va y te acusa. O te dice, oye, tu trabajo no está bien, no, pero al final del día también él hace que te conviertas en víctima y tú a las personas que tienes a cargo, pues también te vuelves perseguidor, porque si ellos no cumplen parte de tu rol, pues tú también, es como un juego, ¿no? Al final del día siempre estás jugando todo el día. Sí. Y a eso voy, o sea, si yo no decido jugar, es como entonces decir, renuncio, me voy de acá. ¿Sí me No explico? precisamente. No precisamente. Vamos a romper el juego sin tener que Ok, romper el contexto. ok, ok. ¿Sí? A veces no necesitamos simplemente decir, ya no voy a ser el jugador, ya no voy a ser el víctima, salvador y perseguidor. ¿Sí? A veces necesitamos hacer algo para que el conflicto se disuelva. Si nos salimos del juego simplemente, el conflicto va a prevalecer. O tendríamos que romper con el contexto. Lo que necesitamos es encontrar un mecanismo para que el juego deje de darle beneficios a los que están jugando y por lo tanto tengo que renunciar a mi beneficio. Porque a veces los conflictos no son juegos, son reales. Observa lo siguiente, jugamos al conflicto cuando los conflictos son juegos. Cuando los conflictos no son juegos, entonces verdaderamente cumplimos el rol. Imagínate que estás caminando por la calle, vas a la tienda y ves enfrente de ti a un asaltante que está golpeando a una anciana. La anciana es víctima, no está jugando a la víctima, ella no quiere ser la víctima. El asaltante es el perseguidor, no está jugando para nada, es un juego, es algo muy serio de ser perseguidor de la anciana. Tú podrías conectarte como el salvador real de la anciana y entonces defenderla. Y estarías entrando al conflicto para resolverlo. Y a lo mejor agarras un tubo y tu idea es voy a matar al asaltante. ¿Por qué? Pues porque así me deshago del conflicto, ¿no? Se acabó y además ya no vuelve a asaltar a nadie más. Y entonces descubrimos que los conflictos no se resuelven siempre de la misma manera, en la misma intensidad, con la misma dirección. A veces podemos salir del juego si llega a lo mejor a la reunión familiar, llega el tío diciendo, vine ahorita a resolver lo de la herencia de la abuela, y dices, no, este ya va a empezar de perseguidor, y entonces dices, no voy a jugar. ¿Sabes qué, tío? No hablemos de eso, vamos a cenar en paz. Resolviste el conflicto.
simplemente porque no te conectaste ni en víctima, ni en perseguidor, ni en salvador. Pero si el conflicto es real, hay que resolverlo. Pero nunca lo vamos a resolver desde alguno de las tres posiciones. Porque si yo veo que están asaltando a la viejita y yo voy y golpeo al asaltante, y lo has de haber visto ya a lo mejor en algún video, algún otro transeúnte podría pensar que yo soy el asaltante y que estoy asaltando al asaltante, y entonces lo defiende y me golpea a mí. O llega la policía y me lleva a mí arrestado y yo, es que yo estaba defendiéndola. No, pues tú eres el asaltante. Y si te metes al rol, cumples con seguir manteniéndolo vivo. Vamos a resolver el conflicto desde un enfoque distinto. Hay conflictos reales que debemos resolver, pero no los podemos resolver desde adentro del conflicto. Y esta geometría, en lugar de hablar de un cuadro, de un triángulo, de un círculo, como en la primaria nos daban la geometría, de pronto se vuelve en 3 dimensiones. Imagínate que el triángulo es solamente 2 dimensiones, 3 lados y ya. Pero ahora vamos a tener una parte hacia arriba y una parte hacia abajo. El triángulo, cuando juegas al triángulo, ves la situación desde una de las puntas del triángulo. Desde la perspectiva del salvador, la perspectiva de la víctima, la perspectiva del perseguidor. Y si nos subimos a la tercera dimensión y vemos el triángulo desde arriba, como si te montaras en un dron, como si te subieras a un árbol, como si subieras a la montaña de la sabiduría, y vieras la situación desde afuera, es decir, desconectado de los roles, o vieras la situación desde abajo, desconectado de los roles, pero desde el extremo contrario, arriba o abajo. Esta geometría ahora se convirtió en 3D. Tenemos no nada más 3 puntas, sino arriba y abajo. Arriba está la justicia, abajo va a estar la compasión, o como tú lo quieras ver, arriba o abajo, voltealo si quieres. Bien, para resolver el conflicto lo vamos a hacer desde la justicia o la compasión, no desde el perseguidor, salvador y víctima. ¿Qué es ver el conflicto desde la justicia? Respetar los acuerdos. Tal cual, como acordamos que iban a ser las cosas, así van a suceder. Es importante la situación, no las personas. No es importante si es una viejita indefensa la que está siendo asaltada. No es importante si el asaltante es un cuate enorme que se ve drogado. No. Lo importante es el acuerdo social, respetar la propiedad ajena. Una persona está tratando de hacerse del poder de la propiedad de otro. Allí hay un delito. ¿Me corresponde a mí matar al asaltante? No. El acuerdo social no es que yo pueda matar a cualquiera que esté cometiendo un delito. El acuerdo social es que tengo que avisarle a la autoridad para que la autoridad decida. Es acatar lo que está escrito en la Constitución o en el acta de matrimonio o en la carta que te mandé o lo que está dicho, pues. Acatar los acuerdos. Aplicar la ciencia, las disciplinas, el conocimiento, la información, matemáticas, historia, física, etcétera. ¿Cómo deben ser las cosas? ¿Cuánto equivale tu pena o tu falta? Ser objetivo, frío y sin emoción. Pongamos otro ejemplo. Entra un señor, tú vendes en una tiendita, entra un señor a la tiendita y cuando te das cuenta se está guardando comida debajo de la chamarra. Y cuando se va a salir, lo descubres y lo detienes. Y al detenerlo, entonces tú tienes el papel de perseguidor. Él es la víctima. ¿Cómo que la víctima? O sea, él es perseguidor, me está robando. No, sí, porque cuando te acercas a él te dice, es que tengo hambre y mis hijos tienen hambre, están allá afuera, tenemos 2 meses sin trabajo y mi hijo tiene 3 días sin comer. Es la víctima de la situación. Y tú que eras la víctima porque estaban robando, te convirtió en perseguidor de yo voy a hacer que pase hambre. No. Primer enfoque en la tercera dimensión. No eres ni perseguidor del que está robando, ni eres víctima porque no te está robando a ti, está robando material. ¿Sí? Ni eres el salvador, no le vas a regalar tu mercancía. Te subes a la justicia. ¿Cuál es el acuerdo? Si te llevas algo de mi tienda, lo pagas.
Tan frío como eso. Yo trabajo vendiendo cosas, tú necesitas pagar por ellas. ¿Cuál es el acuerdo? Si robas, vas a la cárcel. Lo siento, así está en la sociedad, así se diseñó la sociedad. Si cometes un delito, vas a la cárcel. Si tienes hambre, no me importa. O sea, la justicia es fría, objetiva y sin emoción. Pero no solamente somos justicieros. También podríamos irnos al otro lado en la tercera dimensión. O sea, si te moviste arriba, ahora muévete abajo. Si te moviste abajo, muévete arriba. A la compasión. Respetar las necesidades del otro. En la compasión es importante la persona, no la situación. Es importante él que tiene hambre, no que esté robando en mi tienda. Seguir el instinto y ser flexible. ¿Qué me hace sentir? ¿Cómo podría yo reaccionar? No importa si a los otros 3 o 5 asaltantes que entraron a mi tienda los mandé a la cárcel o les di con un tubo en la cabeza. No importa. Hoy es él. ¿Puedo ser flexible con él? Aplicar la empatía y el sentido humano. A lo mejor los otros asaltantes eran estudiantes de secundaria que estaban haciéndose el reto de ver quién se roba más o eran X persona. Este es un señor que tiene hambre. ¿Puedo tener empatía con él? ¿Puedo pensar que no está robando por maldad, sino por necesidad urgente? Y entonces puedo ser subjetivo, emotivo y piadoso. Y tengo ahora dos extremos en donde no estoy jugando el juego. No estoy siendo víctima, ni salvador, ni perseguidor. Simplemente estoy viendo la situación desde un enfoque superior o inferior, desde una tercera dimensión, para ver qué es lo que puedo hacer. Pero tengo dos extremos. ¿Qué hago con esos dos extremos? ¿Cómo concilio la justicia con la compasión? Busco la ecuanimidad. La ecuanimidad es el equilibrio entre la justicia y la compasión. Tú me estás robando, yo tengo que vender. Yo vivo de vender cosas. Tú me estás robando porque tienes hambre. Bien, justicia, te meto a la cárcel. Compasión, si te meto a la cárcel, tus hijos te quedan solos en la calle. Total compasión, vete, llévate las cosas que necesites y ven cuando tengas hambre. No, tampoco. No puedo irme a ninguno de los dos extremos. Tengo que encontrar un punto medio, un punto de equilibrio. Esa es la ecuanimidad. La ecuanimidad es ese punto de equilibrio en donde digo, ok, por esta única ocasión no te voy a cobrar lo que estás tratándote de robar, pero tampoco te lo voy a regalar. ¿Ves aquella bodega que está toda sucia y desordenada? Bien, acomódala, límpiala y con eso te ganas entonces lo que te quieres llevar. No te voy a regalar la comida, pero tampoco te voy a mandar a la cárcel. Te voy a dar trabajo. Y entonces tú ya te mueves más allá o más acá. Si le dices, vente todas las semanas a limpiar la bodega, a cargar paquetes, y entonces estoy de comer todas las semanas. O le dices una sola vez. O le dices, no, esta vez no te voy a llevar a la cárcel. La próxima vez te voy a meter a la cárcel, pero ahorita tampoco te vas a llevar lo que me querías robar. Así que entrégame lo que te descubrí y vete a la calle a buscar a quién más robar. Ese también sería un punto ecuánime. Depende de la situación, tu emotividad, la emotividad de él, el contexto, las dimensiones de las cosas. A lo mejor tiene hambre de la mañana al mediodía o tiene hambre del principio de mes a fin de mes. Esa es una proporción que vas a tomar en cuenta. Y no estoy jugando, estoy saliéndome del juego siendo ecuánime. Una visión que nos falta todavía por completar sería cómo distingo un juego de un conflicto real. ¿Cómo sé cuando estoy jugando al perseguidor, a la víctima y al salvador? Como en un juego de mesa, en un monopolio, en un juego de mesa, en el dominó, pues voy a ser el perseguidor o voy a ser la víctima o voy a ser el salvador. En un juego de roles, en un videojuego. Sí, ahí puedo estar jugando. ¿Cómo sé cuando es un conflicto real? Bien, en términos generales, porque no son absolutos, el juego del triángulo dramático es cuando me puedo salir del rol y eso no trae consecuencias graves. En cambio, en un conflicto real, si me salgo del rol,
las cosas empeoran, o bien me es imposible salir del rol. Me puedo salir del rol al ver a la viejita que están asaltando y decir, yo no soy perseguidor, ni salvador, ni víctima, sigo mi camino. Y las cosas van a ponerse peor. Podrían lastimar a la viejita. O podría ser que yo sea el asaltado. A mí me están asaltando. ¿Cómo le digo al asaltante? Ah, no voy a ser tu víctima, ¿eh? No puedo salirme del rol, es imposible salirme del rol. Entonces, esto es un conflicto real. Primera diferencia, ¿me puedo salir? Es un juego. No me puedo salir o las cosas empeoran, es real. Y está sucediendo ahorita con la política, no nada más en México, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Dejar de participar en la política es salirte del rol y dejar que las cosas empeoren. Pero lo mismo sucede cuando está rompiendo una pareja. Ah, tú lo que quieres es pelear, entonces no voy a pelear contigo y prendo la tele. El conflicto existe. Si prendes la tele y no discutes con tu pareja, las cosas empeoran. El conflicto es real, no es un juego. No te está invitando a jugar el rol, sino que tu pareja, tu matrimonio o tu relación va a terminar peor si no entras al conflicto. Entonces lo puedes resolver. Al salir un participante se resuelve el conflicto, entonces era un juego. Si logras sacar a un participante del conflicto, entonces era un juego. Al menos uno de los participantes, estoy del lado derecho, al menos uno de los participantes está siendo responsable y maduro en este juego en el que descubrí que estoy discutiendo con mi jefe porque mi jefe quiere, no sé, quitarle el aguinaldo a mis compañeros. Y tengo un compañero que está diciendo, oye, esto es una situación legal, no es algo que tú puedes tomar la decisión. O sea, mi compañero está siendo responsable, entonces es un conflicto real. Si todos estamos siendo superficiales y subjetivos, entonces puede ser un juego. Alguien está evadiendo su responsabilidad o invadiendo la responsabilidad de otro, entonces eso es un juego. Pero si alguien está siendo perjudicado por el conflicto, es decir, están sucediendo consecuencias por el conflicto, entonces es un conflicto real. ¿Por qué estamos haciendo esta diferencia? Bueno, porque si el conflicto es un juego, me puedo salir y no pasa nada. Las cosas pueden mejorar. Pero si el conflicto es real, entonces tengo que meterme a resolverlo con justicia o compasión. ¿Alguien sale beneficiado por la existencia del conflicto? Ah, porque eso es muy importante. Los conflictos existen para beneficiarnos de ellos. Me hago la víctima para que las cosas me salgan mejor. Ay, jefe, ¿qué crees? Que fíjese que le dio COVID a toda mi familia y no tengo dinero y además pues no puedo ir a trabajar mañana. Pero ya se me acaban los días de vacaciones. Pero es que estoy desesperado. Y lo que estoy logrando es que el jefe diga, ok, tienes permiso con goce de paga. Ah, ya obtuve un beneficio por hacerme la víctima. ¿Alguien está saliendo beneficiado? Hay un juego. Si desde afuera se nota la injusticia o la crueldad, entonces es un conflicto real. Y la diferencia es, al juego, si no es importante, le entro al juego. Si tienes una cuenta de Twitter, ponte a pelear en Twitter, no pasa nada. Si posteaste algo en Facebook y alguien empezó a hacer comentarios y te gustó el juego pues te metes y empiezas a regañarlos o empiezas a llorarles o pones un meme divertido y te haces la víctima de, ay, pobrecito de mí, nadie me quiere. Juegas cuando puedes jugar, cuando quieres jugar. Y cuando encuentres un conflicto real, lo resuelves desde dos herramientas principales, dos decisiones principales. No voy a jugar ninguno de los tres roles y voy a proponer una solución que esté en compasión o en justicia. En conclusión, entonces, puedo resolver cualquier conflicto. No es fácil, es cierto. No es sencillo. Pero tengo el conocimiento. Esto es como si alguien nos dijera, puedes manejar un automóvil estándar. Y a lo mejor tienes 12 años y dices, no tengo la menor idea cómo se hace eso. Aprendiste a hacerlo y es algo muy complejo. A lo mejor ahorita te dicen, tú puedes manejar un jet supersónico. Es algo muy complejo, sí, pero con entrenamiento vas a poder. Así es resolver los conflictos.
Hay algunos sencillos, como manejar un estándar. O hay unos complejos, como pilotear un jet supersónico. La única diferencia es el grado de complejidad. ¿Y tu entrenamiento? ¿Puedes resolver cualquier conflicto? Sí, sí puedes. Lo único que tienes que observar es que si vas a jugar uno de estos 3 roles: víctima, perseguidor o salvador. Y si quieres dejar de jugar o resolver el conflicto, vas a evitar los 3 roles: no ser víctima, no ser perseguidor y no ser salvador. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, en el caso mío, pues para mí es un reto bastante grande la tarea que dejaste en el tema de que para resolver un conflicto, por ejemplo, el ejemplo que pusiste entre justicia y compasión, que es la ecuanimidad, tendría yo que buscar ese principio, no sé si es una virtud, es un valor, es un don, es un talento, es estudiado, aprendido, adquirido, no sé. Independientemente de que es un conflicto real, por ejemplo, yo tengo una mala experiencia y aquí ando buscando en los roles una cuestión de una venta, un negocio que hice y todos los documentos que me presentaron efectivamente sí eran actas notariales, pero no existía documento falso del registro público de la propiedad y eso me llevó casi a la quiebra y entonces no lo he podido resolver el grado de estado con el problema del banco porque yo soy aval y bueno, una serie de cuestiones. Entonces, las otras propiedades que embargamos o que mejor dicho que hipotecamos para hacer el negocio, las otras no fueron embargadas legalmente, sino ficticiamente, las mías sí, bueno. Ajá. Entonces, aquí mi pregunta es, en ecuanimidad, en la vida real, ¿cómo eso lo aplico? ¿Cómo sería la ecuanimidad entre lo legal? Porque me llamó mucho la atención el tema que un conflicto puede ser objetivo y subjetivo. Aquí, ¿cuál es la parte subjetiva de mí? La creencia, el dolor, la molestia, la ira, porque cada vez que veo a este tipo casi lo quiero matar a piña, pues la verdad que era, bueno, no ahorita, pero hace 6, 7 años casi sí. De hecho, se me ha escondido, se fue a vivir a otro estado. Sí, allí, de hecho, el que digas casi lo he querido matar y no lo has hecho, significa que hay un rasgo de compasión. No te has ido nada más a la justicia de esto no se me hace y no voy a permitir que me lo hagas, ¿no? Entonces, sí, es una situación, por lo que alcanzo a entender, mucho más cercana a la justicia que a la compasión. O sea, tiene que ser números, leyes, abogados, notarios, documentos, etcétera. Pero también aquí considera que no nada más están participando los que hicieron el fraude. Tú también estás evitando o puedes evitar ser víctima o sentirte víctima. Es decir, es que me vieron la cara, es que yo estaba distraído, es que yo debía ver. Y puedes tener compasión contigo mismo y decir, ¿cómo iba yo a tener el conocimiento suficiente para darme cuenta que los documentos eran falsos? O sea, voy a tener compasión conmigo mismo. Hubieran podido engañar a cualquiera. No soy abogado, no soy notario. Entonces, como, digamos, exagerando, como perdonarte a ti mismo por el error. Allí estarías aplicando cierta compasión contigo. Sí, porque imagínate cómo me decía yo ahorita, espero que mis compañeras, que porque veo que son damas, yo me decía autoflagelado, así de víctima, qué pendejo, qué estúpido, qué torpe, cómo me fui a engañar, diría Lupita Alessio, porque pareciera ser lo que tú dijiste, por eso me gustó mucho, el que pareciera ser que soy objetivo, porque busqué todo, oye, hay que buscar una escritura pública, hay que ser ante notario, pedatario público, todo eso lo hice racionalmente, pero inconscientemente dejé de ver, dejé de observar, dejé, no sé, si ahorita me estoy haciendo víctima es de que me faltó intuición, discernimiento, o sea, o no sé si porque estaba yo, no sé si porque me entró la avaricia, decir, oye, en los negocios normalmente ganas del 10 al 20%, ahorita ganas al 2 por 1, y se me hizo fácil, me dice, si le metes 1 millón ganas 2, y si metes 2, 4, y voy de torpe y hipoteco toda mi fortuna de 27 años de trabajo, imagínate. Sí. Y ahorita estoy con perdón tuyo, pues no sé si angustiado, ¿cómo te dijera yo? Frustrado,
¿cómo se llama? Depresiva en algún momento dado, cuando veo que me cuesta trabajo juntar la renta y mis hijos no tienen alimento, la escuela, la colegiatura. Es decir, como un problema real lo hice subjetivo y me llevó a un estado emocional. Es decir, ahí cómo resuelvo independientemente en cuanto a la ecuanimidad para resolver el tema de justicia de este problema o de este conflicto. Sí, el primer paso es que logres diferenciar en qué parte eres real víctima, porque fuiste víctima real de un fraude, y en qué parte no eres víctima real. Ay, es que soy un torpe, es que debí, eso es un victimismo que no es real. Tú estás necesitando sentir que tuviste cierta culpa, como lo que ahora con el feminismo y la seguridad sexual dicen, ¿no? Revictimizar a la víctima. Es decir, inconscientemente estoy necesitando un facilitador o un salvador. Ajá, exacto. Así, por lo menos emocional, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, esa parte emocional es la que puedes resolver con compasión. Decir, voy a ser compasivo conmigo mismo porque realmente yo no tenía los elementos, las herramientas para evitar este fraude. O sea, no es mi culpa. Sí, soy víctima real y pues ya habrá abogados y la policía y demás que lo busque resolver, pero no soy víctima por torpeza. ¿Me explico? O sea, ¿qué parte es real y qué parte no? Porque a lo mejor puedes identificarte tú como brincas entre salvador de voy a hacer que esta cosa termine bien y que el culpable pague para que mi familia salga adelante, y ahí sería un juego de salvador. O de perseguidor, tengo ganas de matarlo, o de víctima de cómo fui tan torpe para dejarme. Solamente tengo preguntas, Luis. Ahí, en el Sí. caso de Víctor, también tiene que haber un proceso también de autoperdón, ¿no? En el sentido de que al final creo, bueno, Víctor algo parecido, pero sucedió con mi familia. Yo tan solo tenía 12 años. Mi familia era multimillonaria en un país donde ya no vale nada. So, ¿cómo puedes culpar a otras personas por lo que te hicieron? Pues sí, tiene que haber un proceso de sanación también, ¿no? O sea, sí cometiste un error, pero al final también, o sea, si uno se queda pegado en el pasado, amigo mío, nunca va a avanzar. O sea, siento que algo que ha dado la vida es que te da una manera de replantearte tus nuevos objetivos y decir, bueno, tengo que trabajar en esto, solucionar esto, pero como dice Luis, no quedarnos con el proceso de víctima. Es como en mi trabajo anterior. Si yo me quedo toda la vida esperando de que me echaran la culpa de que siempre hice mal mi trabajo y el último día una persona viene y me dice, oye, cara, es que contrataron a otra persona para sabotearte. ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer nada, simplemente decir, amigo, camina y sigue la siguiente página. Sí van a llegar otras cosas, claramente sí, pero tiene que haber un proceso de autoperdón hacia uno mismo, porque si no creo que te vas a quedar estancado toda la vida sobre el mismo pensamiento y no vas a buscar avanzar y te vas a frustrar. Es mi opinión, solamente. Sí, claro. La pregunta, y que además te agradezco la participación, es porque tú hablabas de inquietudes, el conflicto de inquietudes, de un conflicto. Entonces, quiere decir que mi inquietud puede estar regulada subjetivamente por mis pensamientos, mis creencias y juicios a cómo me siento, o independientemente de que pueda ser subjetivo o objetivo, hay algo de esto, es decir, lo que dice la compañera, el perdón es, ¿qué podría decir? Cognitivo o emocional, porque no justifico cómo una persona que se haya dedicado a investigar cuáles son los elementos para hacer un buen contrato de coinversión salió defraudado. Y además contraté a una persona que por lo menos generalmente, no, todo esto está bien, falta nada más que esté esto, y hice los escritos y todo. Entonces, mi pregunta es, entonces tiene que ver mucho en la subjetividad y en la objetividad, pensamiento, creencia y juicio para entrar en ese conflicto, y luego el resultado después de ese conflicto, podríamos decir el post-conflicto, ¿o cómo? Sí, bueno, de hecho somos como integrales, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando, sintiendo y haciendo. Y la solución o la manera de enfrentar este conflicto es poniendo las cosas en cada lugar que le corresponden. Y entonces que tú hicieras el ejercicio de saber
qué parte se tiene que resolver de manera fría, objetiva y legal, y qué parte tienes tú que resolver contigo o con los que te rodean de manera subjetiva, emotiva y compasiva. ¿Sí? El perdón es un ejercicio compasivo, pero también la calma es un ejercicio compasivo. Es decir, esto se va a solucionar en algún momento. O sea, afortunadamente, haz de cuenta, la frase de decir, pude haber perdido dinero, pero tengo la vida y tengo salud. Eso es un ejercicio compasivo. La idea es no quedarte atorado en ninguno de los tres roles. Y guardarle rencor al que te defraudó sería quedarte atorado en el perseguidor. Te voy a hacer pagar lo que hiciste mal. ¿Sí? Y no, la idea es romper con ese juego y poner el conflicto en algo que puedas tú manejar de manera más inteligente. Como decíamos hace rato, ver el conflicto en El Señor de los Anillos, en Harry Potter o en Star Wars, es algo muy complejo. Así es la vida real. Son conflictos complejos, normalmente no son sencillos. Vamos a tomarnos un minutito de descanso, regresamos en un minuto y continuamos con el siguiente tema. ¿Les parece bien? Voy a detener la grabación y volvemos a grabar después. Dime, Víctor. Que en un minuto regresamos. En un minuto, sí. En un minuto regresamos. Gracias. Ahorita nos vemos.